se escuchaba como más bajo, no sé, no tan claro como este, Tal vez el, pero mi- está bien, ¿no? tal vez el micrófono ya estaba malo. Mm, tal vez el micrófono ya estaba malo. Ya, Capaz. vamos a... vamos acá a ver. Entonces, temario y biología. Ya. Con respecto a biología, nosotros ya habíamos acabado con esto, con el tema de la evolución, y estábamos en el tema del ecosistema, ¿sí? Sí, Y habíamos anotado algunos conceptos como por ejemplo lo que era biotopo, biosfera y todo lo que conlleva el ecosistema. Entonces, por ejemplo, acá hay un concepto importante, vamos a hacer recuerdo, donde dice, quiero que por favor pueda leer esto que está acá. ya, a ver. Veo un libro. ¿Qué página era? Esa es la página... Buena pregunta. 59. Ya aquí está. Ah, hay distintos libros, Ujú. ¿Cómo es ¿o no? distinto? Ah, no, no, ahí está. ¿No? Página Ya, 59. sí. Además de los pingüinos, se observan algas y moluscos adheridos a las rocas, y en el agua hay peces de los cuales se alimentan los pingüinos. El conjunto de poblaciones de diferentes especies que habitan en un área determinada en un mismo periodo de tiempo conforma una comunidad. A su vez, la comunidad y las relaciones que se establecen entre las especies que la integran es lo que se denomina biocenosis. Ya, alto ¿Qué ahí. elementos hay? Ahí, ¿cierto? Ahí Ya. dice, a su vez la comunidad y las relaciones que se establecen entre las especies que la integran se le denomina biocenosis. Entonces, la biocenosis es la relación entre las especies de una comunidad. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Voy a acá abrir la pizarra. Me acuerdo que habíamos hecho un mapa. Eh, exactamente. ¿Pero ese mapa era, era del ecosistema o era otro, de otro tema? No era de este. Sí, ah, mira. Sí. Entonces, recordemos de que había, está la comunidad, está la llamada comunidad, ¿ya? Aquí está la comunidad. Y esta comunidad lo que tiene característico es que tiene distintas especies. Entonces, cuando se relacionan las especies unas con otras, ese puntito con ese puntito con ese puntito, y así, esa relación, esa relación se le conoce como biocenosis. Biocenosis, que es lo que sale acá. A su vez, la comunidad y las relaciones que se establecen entre las especies que la integran es lo que se denomina biocenosis. ¿Qué elementos abióticos? Cuando nosotros, bueno, ahí vamos a ver más adelante lo que es abiótico. Pero abiótico prácticamente son aquellas cosas que no tienen vidas, no tienen vida, ¿sí? El agua, las rocas, por ejemplo. Las plantas, ahí me quedó la duda, me acuerdo que tenía una duda con las plantas. ¿Qué relaciones pueden darse entre ellos y los seres vivos? Ya. Un ecosistema está formado por la interacción de biocenosis y el biotopo. Entonces, biocenosis
biocenosis más biotopo va a ser igual a ecosistema. ¿Esto es solamente concepto? Solamente conceptos por ahora. Son conceptos necesarios para entender más adelante cómo funciona el ecosistema. Son solo conceptos. Entonces, acá voy a leer nuevamente. Un ecosistema está formado por la interacción de la biocenosis y el biotopo. Recordemos que la biocenosis es la comunidad y las relaciones que existen entre distintas especies. Entonces, eso que es biocenosis más el biotopo forman el ecosistema. Ya. De nuevo, un ecosistema está formado por la interacción de biocenosis y el biotopo, que es el conjunto de factores abióticos del ambiente. Ya, y acá está hablando que el biotopo es el conjunto de factores abióticos. Entonces, biotopo, conjunto de factores abióticos. Conjunto de factores abióticos. Los factores abióticos pueden variar a lo largo del tiempo e influyen en la supervivencia de los organismos. Aquí están lo que eran los factores abióticos. Cuando hablamos de abiótico, cuando hablamos de elementos abióticos, nos referimos a esto: a la temperatura, a la humedad, a la presión, salinidad y nutrientes. Por ejemplo, entonces, voy a colocar acá otro concepto, abiótico. Dos puntos. Entonces, algunos ejemplos son la temperatura, la humedad, la presión, etcétera. Prácticamente son aquellos que no son organismos vivos. Entonces, entre paréntesis, o mejor dicho, voy a colocar acá, flechita, no organismos. Son aquellos que no tienen vida. La temperatura, la humedad, la presión, los nutrientes del suelo, etcétera. Finalmente, la biosfera es el sistema formado por todos los ecosistemas de la Tierra. Eso es otro concepto importante y lo voy a tal cual como está acá. Entonces, todo el conjunto de ecosistemas de la Tierra forman la llamada biosfera. Todos los ecosistemas. Por ejemplo, el ecosistema que existe en Punta Arenas, en Torres del Paine, es muy distinto al ecosistema que existe acá en Brasil, por ejemplo, en el Amazonas. La manera de cómo son los animales cambia mucho. Por ejemplo, el guanaco no se ve en Brasil. Y allá en la Patagonia no se ve el jaguar, por ejemplo. Se ve el puma. Entonces, son dos organismos distintos. Son distintos ecosistemas. Las plantas, por ejemplo, de la Patagonia son más secas. En cambio, las plantas del Amazonas son más grandes, más húmedas. Son más verdes. Debido al abiótico.
debido a los factores abióticos. ¿Por qué? Porque acá en Brasil, por ejemplo, hay mayor humedad, hay mayor sol, entonces las plantas crecen más fuertes. En cambio, los factores abióticos de la Patagonia, hay menos sol, más frío, mucha nieve, entonces ahí tienen un clima adverso. La temperatura es menor, por ejemplo, la humedad es menor, es más seco. Entonces, los factores abióticos son distintos. ¿Me entiendes? Al tener factores abióticos distintos, acá, vamos a tener biotopos distintos. Que biotopos, recordemos que son los conjuntos de factores abióticos. Entonces, al tener biotopos distintos, ya aquí la ecuación va a cambiar y vamos a tener un ecosistema distinto. Entonces, esto puede variar mucho, el biotopo. Puede variar mucho. Entonces vamos a tener un ecosistema distinto. A ver, por ejemplo, Valentina, con respecto a la biocenosis, ¿qué entiendes? Yo sé que lo estamos viendo recién. No te preocupes si todavía no te lo aprendes, porque, ¿ya? ¿Qué es lo que es la biocenosis para ti? Mm, organismos que están vivos. Muy bien. ¿Qué más? Mm, a ver, que está relacionado con el biotopo, que No. forman un ecosistema. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero en sí mismo, la biocenosis, perdón, la biocenosis se refiere a la relación que existe entre las distintas especies y la comunidad. A eso se refiere. Por ejemplo, la relación que hay entre una hormiga y un escarabajo es una relación buena. Nadie pelea, nadie se come. En cambio, si la relación que tiene la hormiga con el oso hormiguero, es más o menos conflictiva porque el oso hormiguero se trata de comer a las hormigas. Entonces ahí hay una relación distinta. Entonces la biocenosis también es relevante porque te puede indicar si las especies se van a comportar así como amablemente, así todos bien, todos felices, arcoíris, o van a estar en constante lucha por supervivencia. El leopardo comiéndose, no sé, a un antílope, por ejemplo, y así sucesivamente, o tal vez no, o tal vez una tortuga y peces se llevan súper bien, nadie se come, hay una relación buena. Esa relación que hay entonces entre las distintas especies se le conoce como biocenosis. Entonces, biocenosis más biotopo va a formar ecosistemas. Distintos ecosistemas juntos va a llamarse biosfera. La biosfera, que son todos los ecosistemas de la Tierra. Así dice, tal cual. Todos los ecosistemas de la Tierra forman la llamada biosfera. Sigamos adelante. Mira, permiso, solamente quiero leer esto. Dice, en grupos, escojan un ecosistema cercano y averigüen las condiciones ambientales del lugar. Por ejemplo, temperatura, media, luminosidad, precipitaciones. ¿Se das cuenta que aquí cuando está hablando de estas características, pregunta, ¿está hablando de biocenosis o está hablando de biotopo? Mm, Cuando habla de temperatura media, luminosidad, precipitaciones, ¿está hablando de biocenosis o biotopo? ¿Qué dice usted? biocenosis. No, porque la temperatura media, la luminosidad, precipitaciones, no son organismos vivos. Y para que haya biocenosis, tienen que haber organismos vivos. Cuando hablamos de temperatura, luminosidad y precipitación, estamos hablando de cosas que no tienen vida. Y esas cosas que no tienen vida se llaman factores abióticos.
Y si juntamos factores abióticos como la temperatura, luminosidad, precipitaciones, etcétera, si los juntamos, esos factores abióticos se llaman biotopos. Biotopo. Entonces recuerde, biotopo es el conjunto de factores abióticos. Entonces, biotopo es el conjunto de factores abióticos y los factores abióticos son aquellos factores que no tienen vida, como la temperatura, la luz del sol, la lluvia, la presión, los nutrientes de la tierra. Entonces acá está hablando de ejemplos biotópicos o biotopo. Entonces acá prácticamente te dicen escoge un ecosistema y las condiciones ambientales del lugar. ¿Qué más? Claro, biotopo, a partir de ello formulen hipótesis acerca de las poblaciones. Ya, eso lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué nuevas propiedades surgen en cada nivel de organización ecológica? Ya, esto lo vamos a saltar, porque más que nada el concepto primordial acá era el concepto de ecosistema para poder entender de mejor manera lo que viene. Que lo que viene, recordemos, comienza en la página 62. Entonces aquí estamos en la 61 y ahora viene la 62. ¿Cómo interactúan los organismos en el ecosistema? Quiero que por favor lea donde dice focaliza. Todo esto es lo que está acá. Ya. Las poblaciones de una comunidad biológica se relacionan entre sí de diversas maneras. Por ejemplo, el huemul es un ciervo nativo que habita en sectores cordilleranos del sur de Chile y Argentina. Comparte el mismo hábitat con otras especies de mamíferos como el puma y el guanaco, con hierbas y árboles como lenga y roble, y con líquenes, entre otros. ¿Qué interacción se da entre huemules y pumas y entre huemules y lengas? Bueno, huemules y pumas se comen, ¿cierto? Ujú. Y lenga, que está hablando del árbol, el huemul tengo entendido que es herbívoro, entonces come hojas. Entonces, podríamos decir que hay una relación de equilibrio entre ellos. Porque los huemules comen hojas y las pumas comen huemules. Entonces como que hay un equilibrio. Porque si hubiera, por ejemplo, exceso de huemules, tal vez ya no existirían lengas. ¿Me entiende? Entonces para mantener en equilibrio eso, ¿qué hace el puma? Se come huemules. Yo sé que suena como cruel, pero así es la vida de este equilibrio del ecosistema. Si te das cuenta, acá nombra características como por ejemplo sur de Chile. Ese sur de Chile involucra un factor abiótico. Porque en el sur de Chile tenemos un clima más frío, más seco, porque ojo, habita en la cordillera, por la cordillera, entonces hay mucho más frío, hay nieve, el clima es más seco, a diferencia del Amazonas de Brasil, por ejemplo. Entonces, acá va a haber un factor abiótico que va a influir en el huemul, en cómo el huemul se va a desarrollar en ese hábitat. Las interacciones o relaciones ecológicas, que ahí estamos hablando de biocenosis, que se dan al interior de la comunidad biológica, son de dos tipos generales, intraespecíficas e interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas se establecen entre individuos de la misma especie y las interespecíficas entre organismos de distintas especies. Concepto biológico. Concepto importante. ¿Cómo se llaman las relaciones que se dan entre una misma especie? A ver, Valentina, ¿cómo se llaman las interacciones que se dan en una misma especie? Mm, Intraespecíficas, Muy bien. ¿Y entre distintas especies? interespecíficas. Excelente.
reflexiona. Dentro de las relaciones intraespecíficas está la competencia. Uy, concepto importante también, porque la competencia tiene que ver con la sobrevivencia, porque van a competir por el alimento, por ejemplo. Los leones que comen cebras van a competir entre ellos para comer carne de cebra, porque todos van a querer comerlo. Entonces, las relaciones intraespecíficas se produce la llamada competencia, que ocurre cuando los individuos disputan recursos del medio. Los animales suelen competir por alimento, madriguera, aparearse o por áreas donde reproducirse, mientras que las plantas pueden competir por acceso a luz. Ojo, las plantas no son factores abióticos, son organismos vivos, ¿ya? Así que la Ya. planta no es biotopo. La planta no Está es viva. biotopo, ¿ya? Está viva, exactamente. Pueden incluso hasta compiten entre ellas por acceso a la luz. En la cooperación, ojo, está la competencia y también la cooperación intraespecífica, los organismos se benefician de la presencia de otros. Por ejemplo, al formar grupos como las colonias y las sociedades, en las colonias los individuos viven juntos y se relacionan ventajosamente como los corales. Es como buscando a Nemo. Los corales que están vivos y Nemo, que es un pececito, ¿cierto? Se ayudan mutuamente, por ejemplo. O también hay tiburones pequeñitos que están debajo de otros peces muy grandes que se comen los restos que caen. Entonces también hay una cooperación entre ellos. Porque el tiburón podríamos decir que limpia al pez grande y el pez grande alimenta al pez pequeño. Entonces hay una cooperación. En las colonias los individuos viven juntos y se relacionan ventajosamente como los corales. En las sociedades los organismos cooperan, se comunican y tienen división de trabajo. Algunas sociedades muy organizadas las forman abejas, hormigas y termitas. Entonces, cuando nosotros hablamos de relaciones intraespecíficas, voy a escribirlo acá. Interacción entre poblaciones de diferentes especies. No, de misma especie. Esta es interespecie. Intraespecífica. ¿No? Inter- Es intra, ¿cierto? Era intra, ¿no? Sí, dice intra. sí. Cuando se da en una misma especie, pueden ocurrir dos cosas. Oh, puede ocurrir que haya una competencia entre ellos, o puede ocurrir que haya una cooperación. Cooperaciones como que se ayudan entre ellos, entre sí. Exactamente. Se ayudan entre ellos. Quiero que por favor lea ahora usted esto, relaciones interespecíficas. Ya. Son variadas y corresponden a la interacción entre poblaciones de diferentes especies. Se puede analizar en función de si representan un beneficio para la población o una pérdida o perjuicio. Cuando el efecto es neutro, se indica con cero. Entre estas relaciones se destacan competencia, depredación, comensalismo, mutualismo, parasitismo y amensalismo. Ya. Estos conceptos lo vamos a ver más adelante. El tema del comensalismo, mutualismo, parasitismo y amensalismo. Esto ocurre cuando dos especies distintas cooperan. Bueno, mejor dicho, esto ocurre cuando dos especies, una sale beneficiada y la otra también, o una sale beneficiada y la otra no sale beneficiada. Ahí vamos a ver esos conceptos más adelante. Vamos a ver primero el concepto de competencia,
que eso es lo que sale acá. Bueno, esto lo voy a recortar. Ya, entonces las relaciones intraespecíficas, recordemos que eran dos. ¿Te acuerdas cuáles eran las intraespecíficas? Que pueden ocurrir dos cosas. Que haya, Ay. Competencia, bien, y puede que también haya cooperación. cooperación. En cambio, las relaciones interespecíficas pueden ser cuatro. Pueden ocurrir cuatro cosas. O sea, no son cuatro, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pueden ocurrir seis cosas. Competencia, depredación, comensalismo, mutualismo, parasitismo y amensalismo. Primero, competencia. ¿Lo leo? Sí, por favor, en su libro. Lea por mientras. Yo la escucho. Ya. Se produce cuando los organismos requieren acceder y usar un recurso que es escaso en su hábitat. En esta interacción, ambas especies se ven perjudicadas. Las especies que requieren el mismo recurso para subsistir pueden coexistir sin que se produzca competencia entre ellas. Cuando el recurso no escasea o si la forma de obtenerlo es diferente entre ellas, si el recurso se vuelve limitado o escaso y en una o ambas especies no evoluciona una forma diferente para obtenerlo, se producirá competencia. También puede ocurrir que la especie más exitosa desplace e incluso excluya a su competidora. Los animales suelen competir por alimento y territorio. Las plantas pueden competir por recursos como disponibilidad de luz o de espacio. Entonces, en resumen, lo que yo destacaría acá es una interacción en que ambas especies se ven perjudicadas. Menos, menos. Ninguna gana. Es triste porque al final es sobrevivencia del más fuerte. Entonces, Mm, uno de los dos va a tener que morir porque escasea los alimentos. ¿Me entiende? Eso se refiere al concepto de competencia, cuando ambas especies son perjudicadas. Vamos a ver ahora el concepto de depredación. Quiero que lo lea, por favor. ya. En esta relación, organismos de una especie depredador se alimentan de individuos de otra especie, presas, provocándoles la muerte. En esa interacción, el depredador se ve beneficiado y la presa perjudicada. La herbivoría es un tipo especial de depredación en la que un organismo se alimenta de partes de un vegetal. Esta interacción puede disminuir el crecimiento y reproducción de la planta, pero no necesariamente ocasiona su muerte. Entonces, en resumen, a diferencia de la competencia, la depredación, una parte sale beneficiada y la otra perjudicada. O sea, es positivo o negativo. Positivo porque una sale beneficiada, el que depreda, el que caza, como el león a la cebra, ahí el que gana el león. Pero el que sale perjudicada es la cebra. Entonces, esa relación, esa interacción se le llama depredación. ¿Sí? Es como cuando tu gatito caza un pajarito, Sí, ¿cierto? Ahí el gatito está haciendo depredación. Él está siendo beneficiado, pero el pajarito está siendo perjudicado. ¿Se entiende? sí. Perfecto. Entonces, vamos con los siguientes conceptos. Comensalismo. Ahí está en la próxima página. Quiero que lo lea, por favor. Comensalismo. Una de las especies se beneficia, mientras que la otra aparentemente no obtiene más o cero, ¿cierto? Eso, cero. Nulo. Ejemplo de esto es la asociación entre la remora y el tiburón, la que beneficia a las remoras, pues se alimenta de los restos de las presas cazadas por los tiburones.
La relación que se establece entre algunas aves que construyen sus nidos sobre árboles también es un ejemplo de comensalismo. Eso es. Entonces, comensalismo tiene que ver cuando uno se beneficia y el otro da lo mismo. El otro no le afecta. No es perjudicial. No es perjudicial. No le afecta. Entonces, una de las especies se beneficia, mientras que la otra aparentemente no tiene ningún beneficio. Por eso es más y cero. Positivo y nulo. Porque no. Una, genial, come, todo bien. Pero la otra ni le viene ni le va. Le he dado lo mismo. Comensalismo. Quiero que por favor lea ahora el parasitismo. Ya. Ya. Dice, interacción que se establece entre un organismo llamado parásito, que vive dentro o sobre otro, conocido como hospedero, del que obtiene alimento, refugio u otro beneficio. El parasitismo beneficia al parásito y perjudica al hospedero, más o menos. En general, las especies parásitas y hospederas están adaptadas entre sí, de modo que la relación no causa daños severos a esta última. Esto es una ventaja para el parásito, pues si el hospedero muere, él también podría morir. Los organismos parásitos que viven en la superficie externa de su hospedero son llamadas ectoparásitos, como las pulgas, pulgones y garrapatas. A los que habitan en el interior del hospedero se les denomina endoparásitos. Por ejemplo, la conocida lombriz solitaria que habita en el intestino de algunos vertebrados como los cerdos. Bien. Es parecido a la depredación, pero acá hay una diferencia. En que la depredación se produce entre depredar, cazar. En cambio, el parasitismo es cuando otro organismo vive dentro o sobre otro y lo va matando lentamente, 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 le roba la energía, lo deja con vida para que ese parásito se pueda alimentar. O sea, es horrible, es como, no sé, los juegos zombies. Los zombies están vivos porque el parásito que están dentro de ellos lo mantienen vivo para poder alimentarse de ellos. ¿Cachai? Bueno, es un ejemplo ficticio. O existen. O existen de verdad. Ah. No, no, no. Entonces, vamos con el último, que es el... Ah, perdón, me faltan dos, me faltan dos. Es que la página no Sí, cargaba. Vamos ahora con el mutualismo. Qué bonito es el mutualismo. Léalo, por favor. ya. Asociación que existe entre dos organismos de diferentes especies en la que ambos se benefician más o más. Se identifican dos tipos: uno en el que las especies son mutualistas obligadas o simbióticas, pues una no puede vivir sin la otra, y el mutualismo facultativo, en el que las especies no dependen una de la otra para sobrevivir, pero la interacción entre ellas es beneficiosa para ambas. Yo me acuerdo que cuando hice la PSU, la PAES, habían estas preguntas. ¿Esto es un mutualismo? ¿Comensalismo? ¿Depredación? Mm. Así que probablemente esa pregunta de prueba. ¿Ya? Pero eso es, el De la, mutualismo... ¿Cómo? ¿Perdón? de la paz, O sea, pregunta de prueba también de tu... de mi prueba. Exactamente, exactamente. Porque la PAES la hace una parte del Mineduc, ¿cierto? Que es el DEMRE. ¿Me entiendes? Entonces el Mineduc sabe que esos conceptos son importantes, son relevantes de aprender. Entonces, la asociación que existe entre el mutualismo, entre dos organismos diferentes, en las que ambos se benefician. O sea, positivo, positivo.
Todos ganan. Usted gana, yo gano. Perfecto, todos ganamos. Eso es mutualismo. Ahora, ¿qué pasa si ambos ganan, pero si se separan, los dos pierden? O sea, son dependientes uno del otro. Se le conoce como mutualismo simbiótico. Pero, si se separan y los dos les da lo mismo, no son afectados, es mutualismo facultativo. Nada que ver, pero ¿tú conoces a Venom? Sí. Ya. El, a Venom le dicen el simbionte, Ah, sí, sí. ¿cierto? Tiene un Ya. nombre. Es por esto. El simbionte, Mm. porque al final, ¿qué hace el Venom? Le da poderes a Brooke. Otro. O sea, ay, ¿cómo se a este chico le da poderes, fuerza, todo eso. O sea, es positivo. Y aparte a Venom, como necesita estar aferrado a alguien, también es positivo para él. Pero si se separan, va a ser perjudicial para ellos dos. Por eso, simbionte, simbiótico, relación simbiótica. Mm. Porque dependen uno de otro. No pueden estar separados. Como los pingüinos. Como los pingüinos, sí, pero recordemos que esto es interespecie. Ah, Es una relación entre distintas especies. Y los pingüinos son la misma especie. Entonces, como son la misma especie, son intrarrelacional. Y como son es cooperación. intrafamiliar iba a decir. Sí, claro. También, también. Entonces, los pingüinos, sí, es verdad, pero su relación es intraespecífica. Es intra. Son de la misma especie. Entonces, para ellos es cooperación. Si fueran de distintas especies, claro, ahí sería simbiótica. Ya. Vamos con la última de interespecífica, que se forma entre distintas especies. El amensalismo. Ya leo. Léalo, por favor. Relación ecológica en la que una de las especies se ve perjudicada mientras que la otra no sufre efectos. Un caso especial de amensalismo es la antibiosis, que consiste en la incapacidad de dos especies para coexistir debido a que una de ellas produce y libera antibióticos al medio que son letales para la otra. O sea, hay especies que nunca van a poder vivir juntas. Porque Qué son, pena. sí, Mm. porque al final, para que una especie viva, hay especies que hacen algo que afectan a la otra. Por ejemplo, una vez trajeron, no sé si, tú has visto Los Simpsons, ¿no? Sí. Y hay un episodio de Los Simpsons cuando no sé si era Bart o era Homero, la cosa es que van a Australia. Y cuando viajan a Australia de paseo, creo que llevan a un sapo o algo así. Y Oh, mi mamá dice que se ¿sí? acuerda. Ah, sí, ya, buena. Entonces, la cosa es que fue perjudicial para el país porque al final empezaron a reproducirse mucho y empezó a afectar a los demás organismos. Y claro, porque al final esa especie no habita en ese sector, era de otro sector. Entonces, al traerla a ese nuevo hábitat, empezó a reproducirse más y empezó a afectar al entorno. Ese es un ejemplo de amensalismo, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Ahora terminamos. Pregunta. Chan, chan, chan. Ojo que llegamos a la página 65 y Sí. nosotros estábamos... Mira, ya terminamos esto. Nos queda esto. Biología. Ah, eso. No, sí.
Nos queda esto y nos queda esto. Entonces, antes de pasar a la siguiente, que por el tiempo yo creo que sí vamos a alcanzar a ver, aunque sea algo de acá, quiero hacerte algunas preguntas. Pregunta. Deme, o no, no, dígame qué es lo que es comensalismo. Mm, O lo que usted Dígame. entienda, lo que usted entienda. Mm, Dice, una de las especies se beneficia mientras que la otra no obtiene ningún beneficio. Eso. ¿Cierto? Espérame, déjame. Uy, moví esto. Era esto. Exactamente. ¿Y cómo es su signo? ¿Cómo es? ¿Más menos? ¿Cómo es? Más y un cero. Eso es. Ya, perfecto. Pregunta. Cuando hablo de depredación, ¿me refiero a una característica intraespecífica o interespecífica? Mm, a ver, de intraespecífica, No. interespecífica. Interespecífica. Mira, Porque acuérdate. son de distintas especies, era algo Exacto, así. eso es. Yo me acuerdo de esto. Es como decir internacional. A internacional, distintos países. A interespecífica, distintas especies. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Algo ahí. Para que algo se asemeja, ya. Entonces, claro, sería interespecífica la depredación. Es una característica interespecífica. ¿Qué significa? Que es una relación que se forma entre distintas especies. Dígame dos características de las intraespecíficas. Intraespecíficas. Sí. ¿Cómo es, Ah, cómo es la relación intraespecífica? Pueden ocurrir dos mm, cosas en una relación intraespecífica. la competencia Ya, ¿y qué más? y la cooperación. Perfecto, muy bien. ¿Qué es biotopo? Perdón, avio... Me dijo la respuesta. Perdón, creo que ya lo dije. Sí, quería decir otra cosa. Abiótico. Nómbrame un ejemplo de abiótico. Mm, Un ejemplo de abiótico. Que no tiene vida. ¡Ey! Ya, eso es, pero deme un ejemplo. Mm, Dice acá las temperaturas, la humedad, la presión, todo eso. Eso es. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo sería la temperatura. Claro, es algo que es un factor que afecta pero no tiene vida. Ya, excelente. Bien, buenísimo. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente página, al siguiente tema, Esta que es materia nueva, la de ahora. lo de ahora era una mezcla entre repaso y materia nueva. No la que viene ahora. Ah, sí, materia nueva. Página 86. Vámonos a la página 86. Dice, ¿cómo circulan la materia
y la energía en el ecosistema. ¡Wow! Las poblaciones pueden clasificarse en niveles tróficos, según cómo obtienen su alimento. A continuación se señala la alimentación de algunas especies de un ecosistema del norte de Chile. Entonces aquí, por ejemplo, muestran un cóndor, que es una ave carroñera. ¿Sabes lo que es una ave carroñera, Valentina? No, Aquella que no. come carne muerta. No está, Mm. no está viva. Solo resto de carne que está en descomposición. Y dice, en todo ecosistema es posible clasificar las poblaciones en niveles tróficos según cómo obtienen su alimento. Entonces, cuadrito importante que aparece acá abajo. Los productores son organismos autótrofos, es decir, que elaboran sus propios nutrientes. Constituyen el primer nivel trófico. Eso, si es posible, lo anota, lo escribe, se lo tatúa. No, no. Pero la cosa es que este concepto es importantísimo. Los productores, el primer nivel trófico. Así se llama. Entonces, ¿cuál es el primer nivel trófico, Valentina? Y usted tiene que decir. Autótrofos. No. Tiene que decir. Tiene que decir los productores. Allá. Los productores son primer nivel trófico. Ahora, un ejemplo de productores son los organismos autótrofos. Ay, ¿Bien? sí. Ahí sí, un ejemplo de productores son los organismos autótrofos. ¿Cuáles son los organismos autótrofos? Los que elaboran sus propios nutrientes. Pregunta, ¿cuáles son los organismos que elaboran sus propios nutrientes? A ver, solo deme un ejemplo. ¿Cuáles son los organismos que elaboran su propia comida? ¿La abeja o no? ¿No? No, nada que ver. La abeja, no. Un ejemplo serían las, las plantas. Las plantas son autótrofas porque solo necesitan de luz y de agua. No necesitan de carne, por ejemplo. Aunque hay algunas plantas carnívoras. Pero en algunas plantas, en algunas especies, solamente ellos crean su propio alimento. ¿Sí? La llamada fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso donde las plantas obtienen su propio alimento. La fotosíntesis. Muy bonita la fotosíntesis. Ya. Ahora, espera. Acá. Entonces, el primer nivel trófico. A ver, más abajo, ¿qué dice? Descomponedores. Organismos heterótrofos que se alimentan de restos de seres de cualquier nivel trófico. Ya. No dicen qué nivel está así. Solo dice que se alimenta de cualquier nivel trófico. Igual, esto puede ser pregunta de prueba. ¿Cuál es el único organismo dentro de la cadena trófica que se alimenta de cualquier nivel? Y tú tendrías que decir los descomponedores. Los descomponedores se alimentan de cualquier nivel trófico. Ya, vamos a seguir bajando. Ya. Ahora vienen los llamados consumidores. No veo. Ahí está. Ahí sí. Se Ya, había puesto a borrar la súper, pantalla. súper. Ahora vienen los llamados consumidores. Los consumidores son aquellos que, tal cual,
que se alimentan de otros seres vivos. O incluso de sus partes. Qué cruel. Estos pueden ser principalmente primarios, secundarios o terciarios. Cada uno ocupa el segundo, tercer y cuarto nivel trófico. Entonces, el segundo, tercer y cuarto nivel están todos los consumidores. En el primer nivel están los productores. Y los descomponedores es como los números irracionales. Es como que los consumidores y los productores fueran los números racionales y los descomponedores fueran los números irracionales. No tienen nada que ver acá, pero forman parte del ecosistema. Y se alimentan de todo. De cualquier nivel. Sí. Falta uno. ¿Este es el omnívoro? Sí. El omnívoro No, sí, no. vendría siendo un tipo de consumidor. El omnívoro vendría siendo un ejemplo de consumidor. Solo que el omnívoro, aparte de alimentarse de carne, que son del nivel secundario, terciario y cuaternario, segundo, tercero y cuarto, aparte de eso también se alimenta de los productores. Es decir, de las plantas, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros estaríamos dentro de terciario. Del nivel terciario estaríamos dentro. Porque nosotros nos comemos todo. ¿Qué nos come a nosotros? O sea, claro, de repente si vamos al mar puede ser un tiburón, todo. Pero el depredador principal que domina el planeta Tierra Nosotros. somos nosotros. Exactamente. Entonces nosotros somos como el que está por sobre toda la cadena alimenticia. Y aparte somos omnívoros. Entonces somos consumidores que están en la parte más alta de la cadena y que encima nos alimentamos también de los productores. Ahora, ¿cómo se representan las interacciones alimentarias en el ecosistema? ¿De qué organismos provienen los alimentos que ingeriste de tu almuerzo? ¿Qué tipo de nutrientes necesitas diariamente? No esperes más. Parece un comercial. Come manzana. ¿Ah? Ya, quiero que por favor lea esto. Donde dice explora. Ya. Los organismos autótrofos producen compuestos orgánicos complejos a partir de sustancias simples, usando energía lumínica o producida en reacciones inorgánicas. En cambio, los heterótrofos obtienen su energía de la degradación de moléculas orgánicas que forman parte de los organismos de los cuales se alimentan. Aquí prácticamente está haciendo una diferencia entre los autótrofos y los heterótrofos. Por ejemplo, Valentina, ¿nosotros qué somos? ¿Autótrofos o heterótrofos? Autótrofos. O sea, que creamos nuestra propia comida, ¿sí? No. No. Exactamente. No somos autótrofos, somos heterótrofos, porque nos alimentamos de otros. De otros de distinta especie. Por eso hetero. Hetero significa distinto, hetero. Entonces, hetero de otro, distinto, y trofos de alimentar, de comer. Entonces, comemos a otros de distinta especie. Bueno, hay gente que es caníbal, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero en general, el ser humano es heterótrofo porque come alimentos de otras especies. ¿Sí? Ya. Ya. Y deme un ejemplo de autótrofo.
Eso sería de que se alimenta de otra, o sea, que crea su comida. Ah, ahí sí. Yo iba a decir. Yo estaba como, ¿qué? Exactamente. Crea su propia comida. ¿Sí? Y esas son las plantas. Un ejemplo son las plantas, exactamente. Excelente. Y, Madame, las cadenas tróficas lo veremos ya la clase de mañana y lo que nos queda. Ya vamos en la Mm, página 88 y tenemos que llegar a la 91 y después de la 98 a la 102. Y listo. sí, Ojo que aquí vamos a hablar de fotosíntesis. Entonces, esto es como un ya. spoiler. Este es un spoiler de acá, para lo que viene. Ya. Ya, madame, voy a detener la grabación.